presenciales, ¿verdad? Sí, ya Estamos urge. en vivo, Ana. Gracias. Buenos días a todos. Eh, Permítanos esperar un par de minutos para que terminen de conectarse todos los invitados. Bueno, buenos días a todos. Por respeto a todos los que ya están incorporados, vamos a iniciar el día de hoy con nuestro webinar del contenido y alcance de la reforma en materia de subcontratación laboral. Soy Ana Ramírez, presidenta del Comité de Admisión, miembro del Comité de Actualización del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas, y como asociada tengo hoy el honor de darle la bienvenida a este webinar. En esta sesión tenemos el privilegio de contar con la participación del público en general, por lo que quiero tomarme un momento para comentarles muy brevemente sobre el colegio. Somos una asociación civil creada con el propósito de profesionalizar al consejero independiente y fortalecer el gobierno corporativo en las organizaciones para crear valor sustentable en la sociedad. En el colegio, los asociados, junto con nuestro presidente Alfredo López Mestre, trabajamos en la promoción de acciones que impulsan el sano crecimiento de las organizaciones en nuestro país, haciendo sinergias con otras asociaciones, colegios y cámaras, y poniendo al alcance de los asociados información y prácticas de valor estratégico y social. La sesión del día de hoy es parte de esta agenda. Nuestro panelista es el licenciado Fernando Illanes Martínez. Es licenciado en Derecho y cursó la maestría en Derecho de Trabajo en la Escuela Libre de Derecho, en donde actualmente da un curso. Director del Buffet Illanes Ramos, despacho de abogados dedicado a la asesoría jurídica en materia laboral y atención de asuntos individuales y colectivos en materia de trabajo. Fue integrante de la delegación mexicana ante la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo y de la que actualmente es miembro titular del Consejo de Administración, así como del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Empleadores. Presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la CONCAMIN, miembro del Comité Consultivo y de Vigilancia y de la Junta de Gobierno de la CONSAR, también miembro del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en donde ha actuado como vocero del Grupo Empleador. Actualmente es miembro de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, de la que también fue presidente de 1997 al 2003. Es integrante de la Junta del Honor del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en México y de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido miembro del Grupo Técnico en Aspectos Laborales en el Cuarto Junto durante las negociaciones del TEMEC y ahora ante la Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ha formado parte del grupo de trabajo designado por el sector empleador para la reforma laboral. Participó en representación del sector patronal en la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y la resolución emitida en 2020. Rápidamente, y antes de cederle la palabra al licenciado Illanes, quiero solicitar a todos que nos hagan llegar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que tienen al calce de su pantalla, mismas que responderemos al final de la presentación para agilidad de la misma. También mantendremos abierto el chat durante la reunión para que puedan dejarnos sus comentarios o intercambiar opiniones con la audiencia.
Al finalizar el webinar, agradeceremos nos dejen también sus valiosos comentarios y sugerencias en una breve encuesta de satisfacción para seguir ofreciéndoles contenido de valor. Mil gracias. Ahora sí, Fernando, es tuyo el auditorio. Pues muchas gracias Ana por tu presentación, muchas gracias Gris por todo tu apoyo para llevar a cabo esta reunión y muchísimas gracias Alfredo López Mestre por la invitación para participar con ustedes con este Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas que me parece que tiene un valor sustantivo y qué bueno que existan colegios como este. Yo francamente también soy adicto a los gremios, formo parte, como ustedes ven, de muchas organizaciones y fui presidente de un colegio de abogados, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, así es que pues coincidimos plenamente en filosofía, en visión del ejercicio profesional y de la responsabilidad que tenemos ante la sociedad, pues todos, pero particularmente los que tomamos la opción de cumplir con con esa responsabilidad ante la sociedad. Me da muchísimo gusto platicar con ustedes de un tema pues que está en este momento pues con una enorme efervescencia. Gris me va a hacer favor de ayudarme con la presentación, así es que te rogaría que pasáramos a la siguiente lámina. La que sigue, por favor. Bueno, pues yo quisiera comenzar por un tema que aparentemente no pudiera no tener trascendencia, pero que a mi juicio sí tiene un enorme valor y se los quiero transmitir. Sobre todo por el perfil de los participantes. El tema es que empezamos con una iniciativa que no viene aquí puesta en este cuadro, que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia prácticamente al principio de esta administración. Una iniciativa que tenía por objeto prohibir la subcontratación y penalizarla, ¿no? Estuvimos en muchas conversaciones con él, hubo un debate público en el Senado y estaba asesorado entonces por su abogado penalista, el abogado que le había ayudado en toda su causa penal cuando estuvo exiliado en Canadá. Y evidentemente la reforma pues tenía un tinte penal, ¿no? Justamente penalizaba de manera muy seria esta actividad que es lícita, que es legal, que es pertinente y que se utiliza en todo el mundo. De hecho, en la Organización Internacional del Trabajo tenemos un convenio, el convenio 181, que se refiere a las agencias de colocación, y este convenio, del que México fue parte, pero aunque no lo hemos ratificado, reconoce el valor de las agencias de colocación y dice que son unos reguladores naturales del mercado. Yo les diría que ese convenio le faltó decir que son unos formalizadores naturales del mercado, ¿no? Por ejemplo, en el campo, que tenemos una enorme informalidad, pues hay empresas de capital humano como Manpower y otras que tienen presencia en este mercado y que gracias a ellos los trabajadores salen de las redes de los enganchadores, salen del mal paso de la informalidad y logran una contratación justa a través de estas agencias de colocación que los llevan de campos a campos, trasladándolos de manera segura, cuidando que se les pague la seguridad social, los salarios, etcétera. Pues no obstante eso, bueno, esta iniciativa de reforma, la verdad, nos tomó por sorpresa a todos. Me parece que incluso al gobierno federal el asunto se le planteó al presidente de la República después de pasar por varios eslabones, diciéndole pues, que es una reforma sorpresiva. Napoleón Gómez Urrutia además me parece que cometió un error porque estando, pues, dijeron, haciendo los primeros tanteos para pues hablar con las personas interesadas, con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores del país y partes interesadas, cualquiera de ellas, empresas en particular. La verdad es que reunió a la Comisión de Trabajo, de la cual él es presidente en el Senado de la República, y aprobaron la minuta en la Comisión de Trabajo, lo que significaba que debería pasar, en segundo lugar, a la Comisión de Hacienda, que también estaba involucrada, y posteriormente al Pleno. Entonces, en esa sorpresiva actuación, se le pidió
de su intervención al presidente de la República. Se hizo la intervención del Ejecutivo a través del senador Monreal, se hicieron reuniones de alto nivel en donde estuvimos involucrados los sectores productivos, tuvimos intervenciones explicando por qué esa iniciativa no debía proceder, y al final del día se logró hacer un proyecto de dictamen en la Comisión de Hacienda que estaba por dictaminar la misma iniciativa, para efecto de cambiar todo el sentido de la reforma. Y de esta manera, pues ya iniciar un diálogo, enriquecerla con las posiciones de los diversos sectores que no habían participado en estas reuniones de las que les estoy hablando, y y posteriormente pues ya pasarlo al pleno. No era una iniciativa que nos gustaba, pero evidentemente ya tenía algunos tintes de las personas pues, que estamos involucradas en las relaciones laborales y productivas del país. Evidentemente, pues como esto no era del gusto de muchos senadores afines al senador Napoleón Gómez Urrutia, pues la iniciativa se estancó, no pasó, ya no volvió a impulsarse, ¿no? Y entonces, pues, nos enteramos antes del mes de noviembre de 2020 que en el Ejecutivo se estaba gestionando una nueva iniciativa en materia de subcontratación. De nueva cuenta se buscó al Ejecutivo, nos prometieron en ese entonces a través de Romo, que estaba ya saben ustedes, era un vínculo del sector patronal en la presidencia, nos dijeron que buscaría la manera de tener un acercamiento con el sector privado antes de sacar cualquier iniciativa, pues, para que volviéramos otra vez al diálogo. Nuestra exigencia es el respeto al diálogo social y a la intervención de los sectores productivos en estas iniciativas, ¿no? En estas modificaciones de ley, sin importar quién las propicie. Y pues sorpresivamente, un lunes en la mañana, sin agua va, aparece la secretaria de Trabajo con el presidente de la República a efecto de que el presidente firmara la iniciativa que explicó la secretaria de Trabajo en esa mañanera. Ahí nos enteramos todos. Evidentemente, otra vez, pues, se acudió al Ejecutivo para decir qué barbaridad. Oye, pues nos han presentado una iniciativa que está, pues, no sé si igual o peor, pero pues tiene y persigue los mismos fines que la iniciativa de la cual estábamos saliendo, con el apoyo del Ejecutivo, porque realmente les tengo que confesar que la Secretaría del Trabajo operaron muy bien en el Senado, para cambiar, acorde con lo que habían conversado con nosotros, la iniciativa de reforma presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia. Entonces, pues realmente esta era una cosa que francamente no acabamos de entender. La verdad, nunca ha habido una explicación clara. El presidente de la República nos mandó con el procurador fiscal de la Federación. Fuimos a ver al procurador, que es, por cierto, es una persona muy accesible, muy profesional, muy conocedora de su ramo, con muy buena disposición de apoyar. Le explicamos pues, los problemas que observábamos así a bote pronto, ¿no? Porque esto pues, había sido en la mañana y en la tarde-noche estábamos ya reunidos con él, y pues nos ofreció que intervendría para buscar espacios de diálogo, que era el primer reclamo, ¿no? Más allá de qué contenga la iniciativa o qué no contenga, sus alcances, los espacios de diálogo social. El Estado mexicano está obligado por diversos convenios internacionales, particularmente de la OIT, a mantener un diálogo social con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. Y entonces, pasa de cualquier otra cosa, pues esto era nuestra exigencia, nuestra primera exigencia. Después se cambió el balón de cancha y la secretaria de Trabajo tomó el control de las reuniones. Lo que sí es verdad que cuando se inició este diálogo social, solo en principio con el sector privado, con los empleadores, pues la verdad es que por instrucciones del presidente estuvieron los titulares del ramo, es decir, en la mesa de negociación que teníamos un pequeño grupo representativo del sector privado, compuesto por 6 personas. Estaba la directora del Seguro Social, el director del Infonavit, la secretaria de Trabajo, la directora del SAT, el procurador fiscal de la Federación y sus segundos manos. Pero ellos estuvieron en muchas de las reuniones que sostuvimos. Y bueno, pues
tomaron nota de todas nuestras preocupaciones y de todo lo que externábamos respecto de la preocupación que nos generaba una iniciativa que iba a atentar al final del día contra la productividad del país y al final, último eslabón, contra la competitividad de las empresas y desde luego también del país, explicando las razones. De la subcontratación, decía, no, pues es que el objeto es acabar con estas malas prácticas que todos tenemos que reconocer que existen. La verdad se convirtió en una epidemia, ¿no? Hay casi 5 millones de trabajadores en esquemas de subcontratación abusiva. Pero entendiéndose por subcontratación abusiva, o sea, la que se hacía, lo malo de este concepto de subcontratación abusiva, que suena muy amable, es que es una bolsita en la que echaron a los que usaban la subcontratación para no pagar utilidades o para clavarse el IVA o para no pagar seguridad social, o para aquellas empresas que por cuestiones de competitividad se veían obligadas a pues tener control sobre el pago de reparto de utilidades, no por no reconocer un derecho del trabajador. Entonces, todos esos esquemas eran subcontratación abusiva. Y nosotros decíamos, oye, pero vaya, no hay ningún artículo de la ley que diga que se permite la subcontratación abusiva, no existe. ¿Por qué el afán de modificar la ley para acabar con esto? Lo que tienen que hacer es aplicar la ley. Bueno, total, de esa discusión nos salimos. Entonces pasamos a la segunda discusión. Bueno, ¿por qué usamos la subcontratación? Bueno, pues hay dos razones fundamentales. Hay muchas, pero dos de gran peso. La primera es porque no todas las prestaciones laborales, todos los pagos por conceptos laborales son deducibles. Esa es la primera razón. Como ustedes saben, las prestaciones de previsión social solo se hacen deducibles en un 53% y en un 47% si se modifican. Claro, si yo le mando a una empresa de capital humano a mis trabajadores y le pido que ella administre la nómina y sea a cargo de los trabajadores, pues le voy a entregar una factura y la factura va a ser deducible al 100%. Y la segunda, que es el lastre mayor, es el concepto del reparto de utilidades. El concepto de reparto de utilidades es una institución que nació en el año de 1962 con una modificación que se hizo a la Constitución. En ese entonces México era una economía cerrada, con otro perfil, otras condiciones, otras características, y México pues era un país que había pues realmente puesto una serie de principios. México aportó al mundo una serie de principios en su reforma constitucional de 1917. La verdad reconoció una serie de principios y valores que no estaban pues reconocidas por otras constituciones, elevó a rango constitucional los derechos de los trabajadores. Y claro, pues ya picados, ¿no? Diciendo que esto que le había dado gran valor a México, pues se sintieron, yo creo que muy inspirados para generar esta nueva institución, que no es una creación mexicana, es una creación alemana, que se difundió en Europa y después la adoptamos en México y aquí la hicimos una realidad, ¿no? La participación de los trabajadores en la generación de la riqueza. Nada más que cuando México, a través del Tratado de Libre Comercio, se integró al mercado global, pues desde entonces y hasta ahora yo lo recuerdo, nosotros en el despacho vamos a cumplir, ustedes ven ahí una Y y una R y luego 1930, es porque vamos a cumplir 90 años, el despacho lo fundó mi abuelo y pues mi familia siempre ha estado involucrado con el sector privado. Y yo me acuerdo que desde entonces, mi abuelo y mi padre, que ya murió luego también a una edad muy temprana, peleaban por este tema, decir, oye, hay instituciones que debemos modificar en México, hay que celebrar que ya somos parte del mundo en materia comercial, pero hay condiciones que nos van a restar competitividad y una de ellas era el reparto de utilidades. Vinieron gobiernos perillistas de avanzada, digo, pues, un Cedillo, un economista que tenía una visión muy particular del país, pero me parece que moderna, avanzada, intentó hacer cosas porque México siguiera impulsando su globalización, de ahí que somos de los países que más acuerdos comerciales tenemos firmados en el mundo, pero nunca trataron el tema del reparto de utilidades. Los gobiernos panistas también se les planteó
señores, es necesario reformular el tema del reparto de utilidades, porque además, como está constituido en la Constitución, es que se debe participar a los trabajadores de las utilidades de las empresas sobre la base de aplicar un porcentaje que determina la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades, que hoy el porcentaje que está vigente es del 10%, y ese 10% se aplica sobre la renta gravable. La renta gravable es el concepto que se utiliza para pagar los impuestos sobre la renta. Son los ingresos, para decirlo fácilmente, ingresos menos egresos deducibles, la renta gravable. Con eso pagan ustedes su 30% de ISR, y también con esa misma base se calcula otro 10% para pagar las utilidades. Entonces, por sí las tasas de la OCDE, además andan en un promedio del 24%, de la tasa de impuesto sobre la renta, y nosotros con una tasa del 30%, y luego cárgale un 10%. Nuestro socio comercial, nuestro principal, Estados Unidos, tiene una tasa del 21% ahora. Pues francamente no podemos competir con esos costos. Y luego decimos, ¿y por qué ganan tan poco los trabajadores? Pues porque tenemos una serie de costos ocultos en México que hacen muy pesada la canasta. Entonces planteamos el asunto del reparto de utilidades, y entonces, pues señores, es un tema muy sencillo. México tiene inversión y México ha podido seguir compitiendo en el mercado internacional porque ha dejado de pagar el reparto de utilidades. Además, esto nos permite, sobre todo las empresas más importantes, esto nos permite además establecer esquemas de remuneración prácticamente en todas las empresas de cierto nivel. Todos los empleados, los ejecutivos de ciertos niveles hacia arriba, pues tienen bonos individuales por desempeño, tienen bonos por resultados de la compañía. O sea, tienen un sistema de remuneración que no puede existir si adicionalmente tienen que pagar un 10% sobre la renta gravable. Otra deformación que se genera y que es peligrosísima y hubiera estancado el desarrollo de México, son las empresas intensivas en capital. Hay muchísimas, pero déjenme poner un ejemplo de los que hacen carreteras. O sea, hay una licitación pública para una carretera, la que ustedes quieran, y la concesión para administrar la carretera durante 30 años, ¿no? Normalmente vienen aparejadas estas licitaciones de esta posibilidad. ¿Por qué? Pues porque estas empresas que invierten enormes sumas de dinero, que además normalmente financiadas, pues van recuperando en el tiempo su inversión, y por otro lado van generando su ganancia. Pero durante esos 30 años, en lugar de tener miles de trabajadores que participaron en la obra de construcción, subcontratados la mayoría de ellos, porque no hay ningún constructor que sea especialista en todo, pues ya para esos próximos 30 años, pues a lo mejor tienen 100 trabajadores, déjenme exagerar, 200 trabajadores, y entonces habría que repartir las utilidades entre esos 200 trabajadores, utilidades entre comillas, porque ya quedamos que es una parte recuperación de las inversiones y otra una recuperación de las ganancias. Entonces, ahí se generan enormes deformaciones, y con esto hay muchísimas empresas. Las aseguradoras pues, tienen otro problema enorme, son empresas intensivas de capital, su materia prima es el dinero. Y bueno, si bien la participación de los trabajadores participa en la generación de la riqueza, no puede pues, prácticamente hacerse socios del 10%, o sea, ganarían mucho más que algunos inversionistas que han arriesgado su capital. Entonces, después de explicar todo esto, bueno, se pensó en la idea de reformular el reparto de utilidades, pero reformular el reparto de utilidades cuesta mucho trabajo porque pues habría que modificar la Constitución, y pensar en una reforma constitucional francamente se veía muy difícil. Entonces se pensó en una fórmula que ya contiene la ley. La ley, desde que se creó en 1962, hizo la reforma constitucional y se estableció una reforma legal. Se incorporó a la Ley del Trabajo el capítulo del derecho de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. En esta ley se establecieron varios principios. Uno de ellos, pues que todos los trabajadores tenían derecho a participar en las utilidades de las empresas, a través de la fórmula que ya les mencionaba, la comisión mixta, que por cierto, la comisión mixta de reparto de utilidades, yo he participado 2 veces, se reúne una vez cada 10 años a solicitud
del gobierno de los trabajadores o de los patrones también, pero normalmente la solicitud la hacen los trabajadores. Solo tiene la facultad de establecer el porcentaje, solamente, y para eso hay que hacer muchísimos estudios técnicos, muchas discusiones económicas de alto nivel, y pues francamente no tiene ninguna otra facultad. La de hace 20 años, los trabajadores quisieron modificar, establecer que la utilidad se debería pagar sobre la utilidad consolidada de todas las empresas. Entonces ahí quedó determinado claramente que la Comisión Nacional de Repartición no estaba facultada para eso. Entonces determinó el 10%, dice, bueno, todos los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades, excepto los directores, los gerentes y los administradores generales. ¿Por qué? Pues porque se entiende que ellos son parte, normalmente eran los dueños, el dueño pues era además el director general del negocio o el gerente general o el administrador general. Entonces, si ellos ya estaban recibiendo utilidades por el concepto de los dividendos o cualquier otra fórmula, pues ya no sería viable pensar en que también participaran de las utilidades de los trabajadores. Se estableció otra fórmula y dice la exposición de motivos de esa reforma constitucional y legal que se cuestionaba si los empleados de confianza deberían participar en las utilidades de las empresas. Y el resultado, lo dice así claramente la exposición de motivos, la conclusión es que sí debían participar porque son tan trabajadores como los demás, pero con una salvedad que para evitar abusos, decía la ley, pero yo diría para evitar distorsiones o inequidades, para determinar el salario de los trabajadores debería considerarse el salario del sindicalizado más alto más el 20%. Ejemplo, si un trabajador gana, sindicalizado más alto, gana 10,000 pesos y su jefe inmediato superior o el jefe del departamento o el de recursos humanos gana 100,000 pesos al mes, para efectos de cálculo y participación en las utilidades de las empresas, ese empleado de confianza no se considerarían los 100,000 pesos que gana al mes. Se consideran 12,000 pesos, que son el salario más alto del trabajador sindicalizado, ya quedamos, son 10,000 pesos, más el 20%, son 12,000 pesos. Y en todas las utilidades se pagan, ya que se determinan, se aplica el 10% a la renta real, se parte en dos. Una se paga en función de los días trabajados en el año a partes iguales. También esto era parte de evitar abusos e inequidades. Y la otra se divide entre las percepciones obtenidas por el trabajador de que se trate, que es un cálculo individual, en el ejercicio fiscal que se está determinando. Bajo estas condiciones, pues se creó una fórmula, pues que sí genera cierta equidad, y esa fórmula ha venido funcionando. Pero también se estableció en la ley que determinadas actividades, por ejemplo, los rentistas, las empresas que dan crédito y las personas físicas que dedican a alguna actividad profesional, limitaran el pago de utilidades a un mes de salario. Si yo tengo mi despacho, soy abogado, persona física, de repente tengo el negocio de mi vida, me gano 1,000 millones de pesos y sobre eso y tengo que repartir utilidades entre todos mis colaboradores. Bueno, la ley ahí me defendía y decía no, el abogado no, porque realmente pues la utilidad pues, se la ganan ellos con su trabajo. O en el caso de los rentistas, a las empresas que dan crédito, realmente es un negocio de dinero, ¿no? La renta se genera a través de la buena utilización del dinero, más allá del trabajo de las personas, que también participan, pero en una pequeña parte. Entonces determinó que tres casos de excepción, desde toda la vida, desde 1962, solamente pagarían, estarían obligados a pagar hasta un mes de salario. Entonces, bueno, pues ahí dijimos, bueno, pues si quieren ustedes que ya se acabe la subcontratación y demás, y quieren que México siga siendo competitivo y las empresas también, pues pongamos un tope para todas las empresas del país, igual, de un mes. Y ahí empezó la discusión. Así llegamos al 9 de diciembre con el presidente de la República, nosotros plantados en un mes. Ya lo demás era un poco lo de menos, porque las otras discusiones técnicas pues, estaban fluyendo, donde estábamos muy aturados era en esto. La primera buena noticia es que el gobierno había aceptado que era un camino
real y entendía que era un camino real que debíamos tomar. Nada más que ellos decían sí, pero que el tope sea de 4 meses. Un mes para los que ya están y para todo el resto del país 4 meses. Nosotros pedíamos un mes y decíamos todas las razones por las cuales llegamos medio arreglados, avanzamos mucho en la parte técnica, ahorita se las voy a explicar, me voy a apurar porque si no va a dar tiempo, pero la verdad me interesa mucho porque estos son temas de contexto que no los van a leer en ninguna reforma. La reforma, si leen son 5 articulitos, pues la van a entender muy claramente, pero me parece que todos estos aspectos de contexto son muy importantes. De tal manera que llegamos con el presidente de la República, pues bueno, ya agotado el plazo, él había dado hasta esa fecha para tener un acuerdo. Ahí lo que tuvimos fue puros desacuerdos de todo tipo, de la posición del SAT, que decía que pues, no podía darse plazos para aplicar la ley, la posición de la Secretaría del Trabajo, que no podía hacer de menos de 4 meses el reparto de utilidades. Ahí se dejaba ver que habría la posibilidad tal vez de hacerlo en 3 meses, pero pues como una posibilidad remota, siempre y cuando aceptáramos todo lo demás, cosa que no aceptamos como sector privado, y se tomó la determinación a través de este acuerdo tripartito, y es el primer acuerdo tripartito que tomamos y tiene un enorme valor. Se tomó bajo mucha presión, no es un acuerdo pues lleno de chipotes, ¿no? Lleno de moretones, todos salimos ahí muy golpeados, ya con el sector obrero montado en la negociación, que la Secretaría de Trabajo había pensado que la comisión mixta de reparto de utilidades es la que podía establecer el tope. Se lo dijimos hasta el cansancio que no, convocó a la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades, ahí fuimos, pero el valor que tuvo esto es que subió al sector obrero, que para nosotros era importantísimo, porque los acuerdos tienen que ser tripartitos, los acuerdos laborales tienen que ser tripartitos para que tengan un valor real y para que cumplamos con las obligaciones que como Estado mexicano tiene nuestro país. Si es lo que estamos exigiendo el gobierno, nosotros no podemos decir, no, el sector obrero no lo sumen porque así mejor nos arreglamos solo con el gobierno. No, se nos va a complicar la negociación sin duda, pero tienen que participar porque ese es el compromiso y el día de mañana, si no lo exigimos nosotros, pues sería muy fácil que el gobierno diga, pues nomás voy a platicar con los trabajadores y con los patrones. No, tenemos que ir tripartitamente a este diálogo social. Entonces, bueno, pues este primer acuerdo que tuvo, que principalmente tenía en la panza el hecho de pasar ese periodo legislativo, porque la urgencia del presidente era acordarlo en diciembre, y él mismo se dio cuenta que no había condiciones para un arreglo y dijo, bueno, pasemos esto para la siguiente legislatura, pero el día que salga la ley publicada, entrará en vigor al día siguiente. Presidente, no se puede el rollo, pero bueno, como si allá llevábamos una cosa que tenía mucho valor, dijimos, bueno, vamos, dejemos esa discusión para luego y vámonos con lo que ya nos dieron. Entonces, dos valores. Uno, darle más tiempo a la negociación, y el primer acuerdo tripartito que tenemos con esta administración, no olviden que la reforma eléctrica salió en 3 días, que la reforma en materia de teletrabajo nos la sacaron por las 2 cámaras en 24 horas, sin agua va, o sea, es una ley que está llena de problemas, porque no tocaron base con nadie, no hablaron con nadie, no consultaron a nadie, la sacaron en un mismo día, así con un autoritarismo feroz. Por cierto, se enojaron mucho en la Secretaría del Trabajo porque el otro día usé ese término para explicar esto, pero decía yo, pues yo no me estoy refiriendo al régimen político, me estoy refiriendo a la acepción de la palabra, que es abusar del poder, abusar de la autoridad que tiene, no del poder, de la autoridad que tiene, que es una acepción también, no estoy hablando del sistema político autoritario, ¿no? Pero bueno, pero es la verdad, y en esto pues teníamos un acuerdo, y un acuerdo es un acuerdo, tiene un valor enorme. Seguimos el diálogo, la verdad es que pues, tuvimos avances que ahorita los van a ver. Al final del día, pues a través de un acuerdo tripartito que se celebró el día 5 de abril de 2021, se establecieron las bases que en este momento vamos a ver, pero al final del día, como les está hablando mucho del reparto de utilidades, pues sí se estableció la modalidad de tope. Eso no venía en la iniciativa, eso fue una propuesta del sector privado. Les quiero decir que el sector de los trabajadores, pues que siempre han sido nuestros amigos y aliados del sector, bueno, no siempre, pero en las últimas décadas, a partir del TEMEC justamente y de las crisis económicas, nos hicimos aliados, pues estaban un tanto renuentes para aceptar esto. El gobierno lo operó muy bien,
y al final del día quedó un tope de 3 meses que tiene sus problemas, ahora los vamos a explicar. Y al final del día, bueno, pues esto culminó en una publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma de diversas disposiciones, no nada más de la Ley del Trabajo, Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley de Infonavit, Ley del Seguro Social y Ley Federal del Trabajo. La que sigue, por favor, Luis. En lo que cámaras, yo sí quiero insistir en el enorme valor que tiene haber logrado un acuerdo tripartito. Y me parece que esto es en lo que tenemos que insistir para que las leyes no salgan como salen, porque realmente sí se logró recoger algo en el camino. Bueno, pues aquí brevemente les diré que se modifica la ley. El artículo 12 lamentablemente prohíbe la subcontratación de personal. Esto es terrible, la verdad, porque, pues como yo se los decía, esto pues va en contra de lo que se hace en el mundo, ¿no? El tema de las especializaciones, quién lo hace mejor que yo, en qué condiciones, en fin, va en contra, pero bueno, entendiendo por subcontratación de personal, cuando una persona físico-moral, y por favor tome nota de esto porque es fundamental, proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Esta es la subcontratación laboral, la subcontratación de personal que está prohibida, pero finalmente definida, porque la iniciativa nada más la prohibía, pero no la definió, no sabíamos de qué estábamos hablando. Ahora sí sabemos de qué estamos hablando. A las agencias de empleo o intermediarios se les deja unas actividades acotadas, o sea, todas las manpower de México pues van a sufrir muchísimo, porque les van a quitar el 40 o 50% de su negocio, y los limita simplemente al reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación. ¿Qué decía la Secretaría de Trabajo? A ver, Manpower, ustedes la necesitan, bueno, perdón que use la palabra Manpower, ¿no? Es como un genérico, ¿no? Como un pan Bimbo. ¿Ustedes quieren que las empresas de capital humano les sigan ayudando? Sí, que lo sigan haciendo, nada más que ya que les tengan el candidato, ustedes lo contratan y se hacen cargo de su trabajador. Pero digo, ustedes saben que hay un montón de problemas, ¿no? El headcount, que es la limitación que tienen algunas empresas para contratar personal, pues diversos problemas, las etapas pico, ¿no? De producción o de servicios o de comercio, que necesitamos contratar de 200 trabajadores de un solo tiro por un mes o por una semana o por 4 semanas, que estas empresas pues tienen mucha flexibilidad para hacerlo y lo logran. Y nosotros nos cuesta mucho trabajo, entre otras cosas porque en la Ley Federal del Trabajo lo que se dice prácticamente es que todos los trabajadores por definición son contratados por tiempo indefinido y solo por excepción hay los contratados por tiempo y obra determinada. Y lamentablemente una vieja jurisprudencia establece que si un patrón al defenderse de la demanda por despido dice que era un trabajador eventual, que fue, por ejemplo, oye, pues yo a Palacio ayer lo contraté pues para la etapa navideña, para que nos ayudara a envolver regalos, tiene que comprobar ante la autoridad laboral cuáles son sus labores normales y ordinarias, que tuvo un requerimiento extraordinario, que inició y que concluyó. O sea, es prácticamente imposible. En algunos casos es fácil, pero en la mayoría de los casos es prácticamente imposible. Se lo explicamos a la Secretaría de Trabajo. Bueno, pues ya veremos más adelante la ley. Por lo pronto, estas agencias se quedan limitadas a esa y no pueden contratar trabajadores para ponerlos a disposición de ustedes. O sea, se acabó. Se acabó y se acabó. Y esa es la columna vertebral de la reforma. Nosotros todavía estamos pedaleando y estamos insistiendo en que se abran mesas ahora que terminemos todo lo de la implementación para seguir conversando en la posibilidad de la subcontratación de personal temporal, ¿no? Se requiere mucho en el campo, se requiere mucho en muchas actividades, en servicios, comercio e incluso industria, y esperamos que el gobierno federal esté anuente en abrir la puerta y no dejar de caer este tema porque realmente sí le va a afectar a la competitividad o van a empezar algunas empresas ingeniosas que se van a quedar sin el negocio de la subcontratación ilegal a decir cómo sí podemos contratar trabajadores eventuales que no sean nuestros. Y me parece que no es el objetivo, ya que estamos en estas, ya que estamos sacrificando a una industria que, pues, por cierto, no sé si se van a ir al amparo o no. Yo creo que esta prohibición atenta al artículo 5 de la Constitución, que establece que todos los mexicanos podemos dedicar a lo que se nos dé la gana, siempre y cuando la actividad sea lícita, ¿no? Pero, en fin. Bueno, pues el artículo 13 permite
se prohíbe la subcontratación de personal, que es mandar a los trabajadores, ¿no? Yo los contrato y se los mando a algunos de ustedes para que les ayuden en sus labores. Pero lo que sí se puede hacer son servicios especializados o ejecución de obras especializadas. ¿Qué se entiende por servicios, obras especializadas? Aquellos servicios u obras que no tengan que ver ni con el objeto social ni con la actividad económica. Logramos al final, que le pusieran preponderante, por fortuna, porque esto cambia todo. Actividad económica es un escopetazo, actividad económica preponderante es un tiro de precisión. La actividad económica preponderante del cliente, ¿no? ¿Qué vamos a tener que hacer en todas las empresas? Pues acotar los objetos sociales, porque la tradición mexicana es que el que hace telas también puede hacer chiles rellenos de acuerdo con su objeto social. Entonces, francamente, sí vamos a tener que modificar los objetos sociales para dar cabida a nuestra proveeduría de bienes y servicios. La que sigue, por favor. Bueno, algunos requisitos de forma, que el contrato se celebre por escrito, que se establezca el número aproximado de trabajadores. Esto trae consigo, bueno, ya verán el artículo 15, que se registra, caray, ya se me está yendo el tiempo, ya voy a acabar, que se registren ante la autoridad competente, que va a ser la Secretaría del Trabajo. Se van a hacer unos lineamientos, se dio un periodo de hasta 30 días para hacer los lineamientos de registro. Lamentablemente, me parece que vamos a tener los lineamientos antes. Yo no tengo ningún indicador, pero pienso que inclusive lo pueden sacar el día 1 de mayo. Acordaron que nos íbamos a participar en la elaboración de estos documentos, pero pues a lo mejor nos van a dar 24 o 48 horas para opinar y los van a sacar. Lamentablemente estamos tratando de que los lineamientos sean más precisos qué es objeto de registro y qué no, pero por ahora lo que nos ha hecho la Secretaría del Trabajo, contra todo lo que habíamos venido hablando durante toda la negociación, es que, bueno, mira, poner a disposición trabajadores significa que los trabajadores estén en el domicilio del cliente, pero estén en el domicilio del cliente no quiere decir que estén a disposición. Si yo mando un abogado, 2 abogados a arreglar un conflicto laboral durante una semana, no quiere decir que estoy subcontratando un servicio laboral, porque no lo estoy poniendo a disposición de ustedes. Están haciendo una labor específica, especializada, que no saben hacer los clientes y que por lo tanto pues, no es objeto de registro. Yo no voy a registrar como despacho. Pero bueno, pues lo que va a pasar es que a lo mejor algún cliente me dice, ¿sabes qué? Me dicen mis dictaminadores, mis auditores, que pues, todo lo que ustedes también en lo que averiguamos no queremos correr riesgos, porque si no está registrado el proveedor, la sanción es que la factura no es deducible y el IVA no es acreditable. Es una sanción mayor. Entonces va a abrir este registro, van a hacer una plataforma, dicen que muy, muy sencilla. Yo creo que se van a meter en camisa 11 varas, porque con este criterio, pues toda la proveeduría nacional por temor se va a meter. El problema de incorporarse a esto, pues, registrarse no tiene mayor problema, ¿no? En caso de duda, o porque mi cliente me lo exigió, o porque evidentemente el registro es por empresa. Yo puede ser que tenga con un cliente al cual sí le doy servicios especializados de subcontratación laboral. ¿Por qué? Porque le mando trabajadores de mi oficina, les mando 3 abogados que están, un implante, dijéramos, ¿no? Ahí para que toda la vida estén ahí o un año. Pero el resto de mis clientes no importa. Como tengo un cliente, entonces yo como empresa, el bufete tiene ramos, voy y me registro. Porque tengo cuando menos un cliente y por esa razón me tengo que registrar como empresa. El problema es que hay que registrar los contratos ante el Seguro Social. A la Secretaría del Trabajo en el registro, no. Nada más hay que cumplir con los requisitos, acreditar que estamos al corriente del pago de las contribuciones fiscales y de seguridad social y el registro debe operar. Pero luego tengo que registrar el contrato en el Seguro Social y mantener actualizada la información al Instituto Mexicano de Social cada 4 meses. Y mes a mes, de acuerdo con las determinaciones fiscales, tengo que pedirle a mi proveedor que me compruebe que está pagando los impuestos correspondientes, que la retención de impuestos que hizo los trabajadores la enteró, que el IVA de la factura lo enteró. O sea, vamos a realizar actividades de fiscalización. Me decía un cliente, yo tengo 3,000 proveedores. Pues está en chino, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, vamos a ver esto hay que ver cómo lo vamos a cumplir. Tenemos que esperar los lineamientos para tomar una determinación. La que sigue, por favor, ya vamos a terminar.
Bueno, el artículo 41, por primera vez en la historia, se dice lo que es la sustitución patronal, y este artículo tiene que ver con lo que vamos a hacer, porque se está abriendo un espacio para el efecto de que en el seguro social y también laboralmente podamos pasar a los trabajadores de las empresas de servicios a las empresas principales a través de la figura de la sustitución patronal. Pero como no va a haber transmisión de bienes, objeto de la explotación, ni el ánimo de continuar con esa actividad, porque las de servicios normalmente no tienen nada. Lo que dice la iniciativa, bueno, la ley, es que este artículo no va a entrar en vigor durante 90 días. Tenemos 90 días para que a través de la figura de la sustitución patronal podamos transmitir a los trabajadores, trasladar a los trabajadores a la empresa principal bajo esta figura. Lo mismo en el seguro social, y el seguro social tiene una enorme virtud que logramos, costó mucho trabajo esa negociación, pero si yo en la empresa de servicios he logrado bajar la prima de riesgo de trabajo, porque he cuidado que no haya riesgo de trabajo, que no haya accidentes, bueno, si los paso a la empresa principal, tendría que meter, ya saben que tiene 5 clases y cada clase tiene unos rangos, y entonces entra uno a la mitad de la tabla, perdería todas las inversiones que he hecho en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo que dice la ley es que no, si los paso a través de la figura de sustitución patronal, en los siguientes 90 días, y ya empezaron a correr, entonces puedo conservar la prima de riesgo de trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, el tema de reparto ULEA es nada más para finalizar esta parte laboral, lo demás se los voy a dejar, son cuestiones fiscales y de seguridad social. Este es un tema muy importante. Traemos una discusión porque algunos auditores, despachos de auditores, dicen que las utilidades, como la fracción 8 dice que el tope, el límite, son 3 meses de salario, ese 3 meses de salario debe ser sin lo establecido en la fracción 2, que ahí se las puse. Les voy a dejar esta participación para que ustedes la puedan ver con cuidado. Entonces, pues francamente no es así, porque el artículo dice el derecho de los trabajadores a partir de las empresas está sujeto a lo siguiente: la fracción 2 al tope, el salario más alto del sindicalizado más 20%, el fracción 8, 3 meses de salario, pues debe ser bajo la fórmula establecida en la fracción 2, no tiene remedio. Sin embargo, hay algunos auditores que están diciendo a sus clientes que estos 3 meses son pelones. Eso quiere decir que un trabajador tendrá, en el ejemplo que pusimos del trabajador de 10,000 pesos, tendrá un límite. Vamos a pensar que es una empresa multimillonaria que saca utilidades enormes. Si no tienen utilidades, no pagan utilidades. Este es un hasta, es un límite, es un máximo, no es una obligación de pago. Si no tienen utilidades, no reparten nada. Si las utilidades que van a repartir son equivalentes a 30 días, reparten 30 días, no 90. Pero si son enormes las utilidades y se van a todos los topes, la diferencia que tendríamos es que el sindicalizado se llevaría 30,000 pesos y el señor que gana 100,000 pesos llevaría 300,000 pesos. Esa sería la diferencia, ¿no? Entonces, la verdad, además les quiero decir una cosa, este es el criterio de la autoridad, el que se aplique la fracción 2. Lo hemos platicado muchas veces y yo creo que lo van a seguir diciendo. Ojalá salga un criterio de aplicación para que nos quitemos dudas y no haya disparidades. La que sigue, por favor. Pero es un gran logro esta cuestión. Bueno, la que sigue, por favor. Se los puse un poco pues, para cultura general. La que sigue, por favor. Habla de todo lo que ya hablamos. Pues con esto concluimos la presentación. Perdón, es un tema muy amplio, son muy pocos artículos, pero es muy amplio. Sé que le dediqué mucho tiempo a la parte inicial, pero es muy importante porque me parece que todos los mexicanos estamos obligados a exigirle a este gobierno que todos los asuntos que nos competan se resuelvan a través del diálogo social. El propio gobierno ha cacareado mucho este acuerdo y me parece que debemos tomar el ejemplo de esta inercia y no soltarla en lo absoluto. Pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta y es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A ver, tenemos aquí algunas preguntas. La primera, ¿cómo afecta esta reforma a las personas físicas que dan servicio a otras empresas? Pues pues no debería afectarlas, salvo que se dediquen a la misma cosa que su cliente, ¿no? Porque dijéramos, esta idea de que el servicio especializado se entiende por servicio especializado aquel que no está relacionado con el objeto social y con la actividad económica de su cliente, se aplica también para las personas físicas.
¿no? Entonces, si yo me dedico a la compra-venta de automóviles y le quiero dar servicios a una agencia automotriz de Nissan para vender sus automóviles, pues no puede subcontratar esos servicios especializados. Ahora, hay que distinguir entre servicios especializados de subcontratación laboral y servicios especializados de los otros, ¿no? O sea, la contratación o la subcontratación de servicios. Los contratos, un contrato, en realidad en el ejemplo que puse, pues sería un contrato de naturaleza mercantil, ¿no? Si yo vendo automóviles, pues yo voy a la agencia y le digo, oye, ¿me das chance que traiga un cliente? ¿Me das mi comisión? Sólale, nos amarchantamos, firmamos un convenio de comisión mercantil que me va a dar una comisión del 3% por cada vehículo que compre una persona que yo recomiende. Y pues ese contrato, como yo no estoy a disposición de la agencia, ni me va a poner horario, va a decir, siempre y cuando, si me dice, si siempre y cuando estés aquí, entonces en ese momento pues ya estoy en un modelo de subcontratación laboral, aunque si hay un trabajador independiente, porque estoy a las órdenes de estos cuates, y entonces pues ahí ya no podría hacer mi actividad. Pero si firmo un contrato de comisión mercantil, pues francamente no. Entonces la primera división que tenemos que hacer para verificar el cumplimiento de esta obligación es si nuestra relación es mercantil, no mercantil disfrazada, porque la verdad hay una disposición en la ley que están obligados el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo, y hay un acuerdo interinstitucional en el que participa el SAT, que se transmiten información. Entonces, el SAT sabe perfecto, oye, aquí hay una empresa que da un montón de dinero y no tengo aquí gasto de trabajadores. Tengo gasto de que paga servicios a otro, pero no tengo gasto de nómina. Seguro Social, tú tienes algo, va la información Secretaría del Trabajo y les va a caer el chahuiste. Entonces, vámonos a la subcontratación no forzada, mercantil. Si es mercantil, no estoy a disposición del patrón o no estoy poniendo mis trabajos a disposición de mi cliente, no es laboral, no sería objeto de registro y no aplicarían estas reglas. Me parece que ahorita van a exagerar muchísimo nuestros clientes y nos van a exigir, yo no tengo dudas que a mí algunos clientes que, pues, no sé, dependen de fibras y de acuerdos corporativos y todo esto, van a decir, oye, por si las moscas, por favor, tú te me das de alta ahí y si quieres trabajar conmigo, si no, pues lo lamento. Entonces vamos muchos a registrarnos que no deberíamos registrarnos, pero esto se irá decantando. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿procede el amparo ante esta reforma? Pues desde luego sí, ante cualquier ley procede el amparo, ¿no? Siempre y cuando sea violatorio de garantías. Entonces lo que hay que determinar es qué garantías me violan a mí, ¿no? Esta ley, qué garantías me violan. Yo pienso que las empresas de capital humano, pues me parece que no sé qué vayan a hacer, porque ellos también tienen un tema reputacional que deben cuidar, tienen otros muchos negocios, son proveedores del gobierno. Por cierto, el gobierno de la reforma va a entrar hasta el próximo año, porque por los temas de los presupuestos. Pero desde luego que sí se puede impugnar ante el primer acto de autoridad o bien 30 días después que salga publicada la ley, que empezaron ya a correr porque salió publicada en la versión vespertina del viernes en el Diario Oficial de la Federación. Pero habría que ver cada caso en particular, cuál sería el alcance, el objeto de su amparo. Perdón, ¿este límite de tiempo es para si desean ampararse? Sí, cualquier persona se puede amparar contra una ley. Cada vez que sale una ley publicada, todas las personas que nos sintamos afectadas tenemos el derecho de impugnar la ley. O bien, cuando una autoridad, hay el primer acto de aplicación de la ley por parte de una autoridad, a partir de ese día tenemos 15 días, ahí se nos recorta el plazo. ¿No? Son 2 momentos en los que se puede amparar una persona. Ahora, ¿cuál es el plazo que se está dando para dar cumplimiento a esta nueva disposición? Bueno, todos los plazos son de 90 días, todos los plazos, con excepción hecha del registro ante el Padrón Nacional de Empresas de Subcontratación, que si bien es de 90 días también, empieza a correr a partir de que salgan publicados los lineamientos. Nosotros habíamos pensado que se iban a tomar todo el mes. Primero habíamos pensado que iba a salir publicado el 1 de mayo. Luego pensábamos que se iban a tomar todo el mes, ¿no? Ahora parece que ya no es el 1 de mayo y no se van a tomar todo el mes, sino aparentemente se van a tomar 15 días para hacer los lineamientos y publicarlos. Yo sigo teniendo el temor de que pueden sacarlo de regalo de Día del Trabajo, ¿no? Que acorten los tiempos. A partir del día que salga publicado, hay 90 días
para acceder al registro. Mi sugerencia es que hagan la solicitud de registro cuanto antes los que se vayan a registrar, porque logramos una negociación ahí que omití decirlo, qué bueno que viene la pregunta, que es una afirmativa ficta. Esto quiere decir, ante el silencio de la ley se tienen por consentidos los hechos solicitados por el ciudadano. En este caso, si una empresa, persona física o moral, solicita su registro ante la empresa y la Secretaría del Trabajo no conteste en los siguientes 20 días hábiles, 20 días hábiles es más de un mes, 20 días hábiles, entonces la persona interesada tendrá que volver a promover y decir, oye, Secretaría del Trabajo, no me has contestado y ya pasaron 20 días hábiles. Entonces, si pasan otros 3 días hábiles, se tendría por hecho el registro a través de una afirmativa ficta. Pero piensen ustedes que esto es más de un mes y el plazo que tenemos son 3 meses. Se va a venir no sé cuántos cientos de miles de empresas se van a solicitar su registro, entonces háganlo con tiempo, porque evidentemente tenemos el riesgo y es lo que estamos señalando y pues ahora sí buscando un buzón de quejas. ¿Qué hacemos si no nos contestan? ¿Qué hacemos si no hemos solicitado y están de acuerdo en que tenga un manejo ético el registro? ¿Qué hacen las autoridades registrales cuando no quieren registrar? Casi todas tienen afirmativa ficta. Pues te piden oye, se le requiere al solicitante para que me exhiba una copia más clara o 7 copias de no sé qué, o me exprese con claridad si cumplió con esto o no, y entonces te van alargando los plazos, nada más que si aquí se nos agote el plazo de 3 meses y no me das mi registro, mi cliente ya no me va a contratar. Y por ejemplo, las empresas de tecnologías de la información, a esas las sustituyen en 2 minutos y la van a sustituir por una empresa que esté en Chile o que está en Holanda o que está muy fácil sustituir a estos proveedores, ¿no? Y México va a dejar de tener a esa empresa contratando a sus trabajadores, porque si no lo contratan va a despedir a los trabajadores que tiene para tal fin, y va a dejar de recibir ese dinero el cliente y consecuentemente a pagar sus impuestos en México, ¿no? Hemos sensibilizado al gobierno de este tema, pero bueno, pues esperemos que sí esté sensible. Eso es para el registro, para quienes van a proveer servicios especializados. Aquellas Sí. que hoy ya no puede, ya no se cataloga como especializado, que tienen que recontratar, también tienen los mismos 90 días para proceder a a la contratación. Como, no te entendí, perdóname. Sí, aquellos empleados que no se consideran especializados. Ajá. No, bueno, Ellos mira, tenían los que, subcontratados y ahora los ajá, tienes que no. contratar en tu empresa. ¿Cuál es ese Sí, caso? sí, los que tienes en un insourcing, en un outsourcing, ¿no? Esos trabajadores tienes 90 días para regresarlos a la empresa principal y esos 90 días ya empezaron a correr. Ok. Los únicos 90 días que no han empezado a correr son los 90 días que tenemos para registrar a las empresas que se van a dedicar al otorgamiento, a la prestación de servicios, organización de obras especializadas. Esos no han corrido. Todos los demás 90 días, el del seguro social, para pasar a los trabajadores de una empresa a otra, esos ya empezaron a correr. Pues muy bien. Tenemos muchas más preguntas que te haremos llegar para ver si nos haces favor de devolver la respuesta y las regresaremos pues por correo electrónico Con mucho gusto. ¿no? A Con todos. mucho gusto, con mucho gusto se las contesto y pues estoy a sus órdenes. Me parece que esta historia va a continuar, ahora que salgan los lineamientos, que salgan algunos criterios de aplicación, el tema de reparto de utilidades ojalá se resuelva. Tema también de buscar algún mecanismo para que las empresas no tengamos que estar comprobando que nuestros proveedores están cumpliendo mes a mes con todas sus obligaciones, porque va a ser una locura. También se está intentando con el SAT. También estamos intentando con el Seguro Social para dar el aviso de sucesión patronal, que no se sigan las bases del reglamento, porque hay que exhibir el convenio ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Estamos pidiéndoles a ver si hacen un formato único. Nomás que nos ganaron los tiempos porque ni el gobierno sabía que al presidente de la República se le iba a ocurrir hacer la publicación la semana pasada, ¿no? Por alguna razón habrá sido, pero bueno, la verdad me parece que nos agarró otros. Y están algunas cosas todavía en marcha que ojalá se logren arreglar para facilitar a todos el cumplimiento de estas nuevas obligaciones, que son muy duras y tienen una serie de sanciones, además de que no es deducible la factura, no es acreditable el IVA, vienen sanciones, todas las leyes tienen sanciones económicas, inclusive delito de defraudación fiscal y hasta crimen organizado.
Entonces, francamente, sí es un problema muy serio, hay que tomarlo con absoluta seriedad, asesórense bien para tomar sus decisiones, es muy importante de manera profesional y con las personas que sean especializadas en cada rama. Pues yo muchísimas gracias por la oportunidad, Alfredo, muchas gracias, ya te vi en pantalla. Muchas Oye, gracias. mi querido Fernando, pues nada más quería yo agradecerte tu tiempo después de este periodo tan intenso que has tenido que vivir en las discusiones en las que participas de la autoridad y pues desgraciadamente veo con tristeza que se va a afectar a la competitividad del empresariado mexicano con los costos administrativos de todas estas nuevas regulaciones que hay que acatar en plazos tan cortos y que van a afectar desgraciadamente pues los números, diría yo, negativos que vienen hoy en día arrastrando las empresas. Así es, Alfredo, la verdad es que comparto y coincido contigo y que quería aprovechar para decirles algo que no les dije, no vayan a seguir la tradición mexicana de que va a haber prórroga. Nos han dicho, como dicen los líderes sindicales, fuerte y quedito, que no va a haber prórroga. Yo creo que ya estamos en la época del garrote, así es que estamos precisos, la cancha está de tu lado para una comida y te agradezco mucho tu tiempo y esta brillante exposición que has podido hacer a todos los miembros de este colegio, que independientemente te invitamos a participar, no nada más como miembro, sino como permanente asesor en el área que dominas, pues ahora sí que porque ha corrido por tu sangre desde 1990, desde 1890, perdón. 1930, sí, muchas gracias, pues muchas gracias, claro que sí, puestísimo, muy agradecido, encantado de participar como miembro, como participante permanente, encantado. Yo soy amigo y amante de los gremios, de la colegiación, así es que pues muy agradecido, muy reconocido por ustedes. Aquí, como te lo explicaba yo, es una organización sin fines de lucro, única y exclusivamente para beneficiar al empresariado mexicano y profesionalizar al consejero independiente. Entonces, estamos a tus órdenes, las puertas están abiertas y todas las sinergias que se requieran, cuentas con nosotros. Muchísimas gracias, qué gusto saludarlos. Muchas gracias, igual, Ana. Muchas gracias, Fernando. Y muchas gracias también a Grisel, quien desde la gerencia del colegio hace posible la realización de este evento. Antes de cerrar la sesión, les pido que se tomen un par de minutos para responder la encuesta que les debe aparecer ya en sus pantallas. Y los invito a que sigamos en contacto a través de nuestras redes sociales, esperando que puedan participar con nosotros en nuestros siguientes webinars. Muchas gracias a todos por acompañarnos y tengan un extraordinario día. Gracias, Fernando. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Fernando. Adiós, a usted, hasta luego.